Ahora otra vez. ¿Sí me escuchan? Es que a veces me fallan mis audífonos o mi computadora, entonces ¿sí me escuchan bien? Luego muy briosa. ¿Sí me escuchan? Yo no los escucho, no sé si estoy bien. Sí, sí se escucha bien. Ok, gracias, Uriel. Excelente. Muy bien. Ok. Entonces, ahorita vamos a dejar esta parte para el final, que es la actividad del horario semanal. Porque vamos a responder preguntas también para esta actividad. Pero antes, vamos a hablar sobre cuánto tiempo nosotros debemos utilizar. Voy a recapitular un poquito sobre el horario semanal. Me interesa mucho que se comprenda bien, porque voy a utilizar de ejemplo esta tabla que les va a servir a ustedes para la actividad que van a realizar. Cuando nosotros normalmente tenemos este horario, 12, 1, 2 de la tarde, de la mañana, pues tenemos diversas actividades, pero algunas de esas actividades, entre una actividad y otra, tienen mucho tiempo de sobra que a veces no se utiliza eficazmente. Es decir, nosotros jugamos con el teléfono tal vez, o tal vez tenemos tarea y decimos, en la noche lo hago, ahorita voy a hacer otra cosa. Tenemos que ver mi clase y decimos, mañana lo hago, ahorita voy a hacer otra cosa. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en cómo nosotros acomodamos nuestros horarios. ¿Qué permite también el horario semanal? Que nosotros podamos reorganizar nuestro horario para que todas nuestras actividades puedan quedar de manera que se puedan utilizar más eficazmente. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tomando en cuenta cuánto tiempo nosotros podemos utilizar para nuestro estudio. ¿Por qué? Porque para todos los estudiantes existen dos factores que limitan el tiempo que deben dedicar al estudio. Y estos dos factores ahorita vamos a descubrir que son muy contradictorios. Viene desde un extremo al otro extremo. ¿Cuál es este primer factor? El primer factor es el poco tiempo que nosotros dispongamos para estudiar. Porque el libro de texto textualmente dice lo siguiente. Periodos menores de media hora son muy poco útiles. Si nosotros pensamos que con media hora o 15 minutos de estudio es suficiente, pues metodología del aprendizaje nos está diciendo, no, papito, no es suficiente. Necesitas más tiempo para poder aprender mejor. ¿Por qué? Porque normalmente esos primeros minutos, media hora que nosotros utilizamos para estudiar, es como un calentamiento, es como cuando nosotros hacemos ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio normalmente, pues tomamos unos minutos para calentar. Imagínense, supongamos que solo utilizamos esos 15 minutos de calentamiento y no hago nada más. Digo, voy a levantar mañana a las 7 de la mañana, voy a ir a correr por toda la calle, voy a dar 50 vueltas y me preparo, hasta me levanto antes, me levanto a las 6 de la mañana, me preparo y de repente voy y hago mi calentamiento, mis 15 minutitos de calentamiento y me regreso a mi casa. No estoy cumpliendo con la meta que debería cumplir. ¿Cuál es esa meta? Hacer mis 50 vueltas tal vez a todo el parque o a toda mi cuadra. Es un calentamiento que estoy haciendo y no estoy cumpliendo con los objetivos de mi estudio. Esos 30 minutos o menos no son efectivos y realmente nuestra retención no va a ser tan buena. Si queremos aprender, debemos hacer periodos de estudio mayores a los 30 minutos. ¿Ok?
¿qué más nos dice el libro de texto? Dice que lo más que se puede esperar hacer con estos periodos es usarlo para actividades ligeras como ordenar las notas o registrar las listas de libros. Normalmente, ¿qué podemos hacer en 15 minutos? Vamos a poner de ejemplo esta clase. Los primeros 15 minutos fue el arranque de la clase de metodología del aprendizaje. ¿Ustedes creen que en 15 minutos aprenderían todo lo que estamos aprendiendo en este momento? Yo considero que no. Uriel, ¿qué vas a comentar algo? ¿Tú crees que los primeros 15 minutos hubieran sido efectivos? No, maestra, no creo, porque apenas estamos como que abriendo nuestra mente para poder captar lo que nos está diciendo. Exactamente, apenas como que está, nuestra ardilla apenas está como que rodando, ni siquiera ha terminado de empezar a estirar si querer calentar. Realmente no es para nada efectivo. Dice también que tratemos de hacer los periodos de estudio cuando menos una hora, mínimo una hora. Y esta es pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo mínimo tiene que hacer nuestro estudio? Una hora, mínimo. O sea, menos, ni lo intentes, porque no va a funcionar. El horario semanal va a permitir que nosotros podamos poner periodos de más de una hora o de una hora que permitan que la información se absorba bien. Posteriormente vamos a ver cómo hacer efectivos esta hora, pero por el momento vamos a tomar en cuenta que debemos hacer mínimo una hora de estudio. Y normalmente los primeros minutos nos sirven para tomar notas, leer, hacer ejercicios y demás, pero por lo menos en una hora, pues va a ser más eficiente si lo hacemos, porque vamos a poder hacer más cosas, vamos a poder hacer notas, leer, ejercicios y demás en esa hora. En 15 minutos no creo que podamos hacer todo eso. Y si lo hacemos, lo vamos a estar haciendo a la carrera y ni siquiera lo vamos a comprender. Muy bien. Vamos a ver cuál es el otro factor. Ya vimos, ¿cuál es el primer factor? A ver, Cristian, ¿estás con nosotros? Ya sea por chat o abriendo tu micrófono. Cristian, ¿estás aquí presente? No sé si encendiste tu micrófono. ¿Tienes problemas con tu micrófono? Si tienen problemas con su micrófono, o sí. Ok, Cristian, ¿cuál es el primer factor limitante de un estudiante? ¿Te acuerdas? Si no, ahorita lo volvemos a ver y vas a ver que está bien fácil. Ay, perdón, está lloviendo. ¿Te acuerdas, Cristian? Si no te acuerdas, si me dices no me acuerdo, también es válido. Lo estamos aprendiendo, está bien. Sí, tiene que ver con eso. Si lo ponemos en otras palabras textuales del libro, es el poco tiempo que dedicamos a estudiar. Textualmente es eso. El primer factor limitante de un estudiante es el poco tiempo que dedicamos a estudiar. ¿Cuál es el otro extremo? Y lo voy a escribir. Tiempo excesivo de estudio. El primero, poco tiempo para estudiar. El tiempo es, el siguiente factor es excedernos de tiempo. Ahora sí que hay que tener mucho cuidado. Hay una línea así delgadita con el estudio eficaz. La línea es el estudio eficaz y si me doy un poquito para la derecha, estudio menos de lo que debería. Y si me doy un poquito para la izquierda, estudio más de lo que debería. Entonces, ¿qué nos dice el libro de texto sobre estudiar más tiempo de lo necesario? Dice que el segundo factor limitativo es el número máximo de horas que se debe de tener en un día. Experimentos realizados, según el libro de texto, nos reportan que no se puede estudiar con eficiencia por más de 3 horas sin un descanso, como tampoco se debe trabajar más de 8 horas diarias. Es decir, el tiempo mínimo que debemos estudiar, y lo escribió Cristian, mínimo debemos estudiar una hora, pero ojo, no te pases de 3. No te preocupes, Katia, gracias. Está muy fuerte la lluvia, entiendo si ahorita se les va la luz, no se preocupen.
Dice, mínimo estudia 1 hora, pero espérate, no te pases de 3. Te pasas de 3 y dejas de ser eficaz también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si vamos a estudiar bastante ese día, si vamos a estudiar un poquito más, voy a estudiar 3 horas y me tomo un descanso. De preferencia, ese descanso debe ser mínimo 24 horas, o sea, el día siguiente vuelvo a estudiar. No necesito hacerlo tantas horas al día, porque nuestra mente se cansa y dejamos de concentrar, nos concentramos en otra cosa, empezamos a sentir hambre, empezamos a sentir sueño, entonces ya no nos concentramos y ya no estudiamos como en un principio. Tratemos de no ser extremistas, ni de estudiar poquito, ni de excedernos con nuestro estudio. Y eso es pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo mínimo debemos estudiar? 1 hora. ¿Cuánto tiempo máximo debemos estudiar? 3 horas. Y dice, este también es pregunta de examen. Ojito aquí. Los estudiantes de tiempo completo necesitan alrededor de 35 a 45 horas de estudio por semana, incluyendo laboratorios, conferencias, etc. Entonces, ¿cuántas horas los estudiantes de tiempo completo necesitan estudiar? 35 a 45 minutos. Esos son estudiantes de tiempo completo. Vamos a hablar de los estudiantes de medio tiempo. Los estudiantes de medio tiempo o que estudian en casa no pueden llegar al nivel anterior. Es más complicado. Ejemplo, nosotros no estudiamos 35 o 45 horas porque en su mayoría estamos aquí personas que trabajan, que hacen otras actividades. El plan de estudios de la preparatoria abierta no está diseñado para estudiar tanto tiempo, sino que está hecho para que también se puedan realizar otras actividades al mismo tiempo. Estamos considerados como estudiantes, podría decirse, de medio tiempo. Nosotros como estudiantes de medio tiempo o que estudiamos desde casa, no pueden llegar a ese nivel de las 35-45, como ya había mencionado hace un momento. ¿Y cuál es el tiempo semanal? 10 horas. Ojito, aquí nosotros hacemos 10 horas aproximadamente tomando clases, 2 horas al día. Le aumentamos probablemente 1 hora más al día para hacer nuestras actividades, repasar algunas cositas. Pero el libro de texto nos dice que nuestro horario está bien. ¿Por qué? Porque 10 horas semanales es un buen tiempo para los estudiantes de medio tiempo. Estudiantes de tiempo completo, traslados, que van, vienen, estudian normalmente 35 o 45 horas. 6 horas, 8 horas en la escuela, depende de cómo esté manejando su escuela. Pero estudiantes de medio tiempo lo realizan en 10. Pregunta de examen. A veces el examen solo va a dar la opción de 35 horas. Entonces, los estudiantes de tiempo completo estudian alrededor de 35 horas y los de tiempo completo alrededor de 10. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta sobre los horarios o el tiempo adecuado para estudiar? ¿O todo bien? No, maestra, todo estuvo claro. Muy bien explicado, gracias. Ok, excelente. Entonces, voy a preguntar nuevamente, ya que no lo están viendo, para repasar. ¿Cuántas horas debe estudiar un estudiante de tiempo completo? 35 a 45 horas. 35 a 45 horas. Muy bien, Cristian. ¿Y un estudiante de medio tiempo? ¿Cuántas horas? Horas. 10 horas. Excelente. Así es. 35 a 45, tiempo completo. 10 horas, estudiantes de medio tiempo. Muy bien. En este momento les voy a explicar la actividad para el día de hoy. No los voy a saturar con más información porque hoy ya fue bastante. Entonces vamos a ver sobre qué es lo que vamos a hacer en nuestra actividad. Ay, no me deja compartir. Un segundo, se atoró. Problemas técnicos. Ok, ya. Muy bien.
lo pueden realizar entre hoy hasta mañana antes de la clase. Bien. Si lo están viendo en clases grabadas, les voy a extender un día más. Normalmente les extiendo un día más porque a veces los ven en las mañanas del día siguiente. Muy bien. ¿Qué tienen que hacer? PowerPoint, Excel, Word, teléfono, lápiz, papel bond, libreta, donde tengan, lo que tengan. Van a dibujar, escribir, copiar. Si lo quieren como imagen, se los puedo pasar como imagen. No lo siento tan efectivo porque está muy chiquito el recuadro, pero van a llenar las secciones del horario. Vamos a empezar nosotros por el día lunes, es decir, el día de hoy, el lunes, hoy, el día de hoy. Y vamos a llenar, no vamos a llenar cada hora. Vamos, si se dan cuenta, empieza desde las 12 de las 12 a.m., 12 de la madrugada. Yo estoy dormida a esa hora. Entonces pueden ponerle dormir. Pero no tienen que llenar cada hora, porque este ejercicio nos va a ayudar a saber, sean honestos, muy, muy honestos. Si tienen momentos muertos, pónganlo, o sea, no pongan nada. Si tienen, saben que tienen momentos muertos. Sean honestos con el horario de esta semana. Empiecen por el día de hoy hasta el día domingo de esta semana. Solo lo van a llenar. Solo lo van a llenar. Y al finalizar que lo llenen, van a responder estas dos preguntas. Estas dos preguntas dicen, ¿hay horas o medias horas que no se usan para un propósito en específico? ¿Pueden las actividades esenciales reorganizarse para juntar los tiempos muertos y poder disponer de 1 o 2 horas para estudiar? Van a llenar primero su horario semanal y después van a contestar estas preguntas. Muy sencillitas. De verdad, esta actividad les va a llevar 15 minutos a lo mucho. Es una actividad muy sencilla. Voy a mostrarles un ejemplo, pero Entonces, el ejemplo se lo voy a mandar por WhatsApp por medio de una imagen. Esto es un ejemplo de un estudiante que hizo su horario, fue sincero y fue el primer horario que este estudiante armó. Entonces, van a ver que pues está un poquito a su manera, ¿no? Entonces, traten de ser sinceros con esta actividad, porque nos va a servir, vamos a ver el desarrollo que ustedes tienen armando y creando un mejor hábito de estudio como estudiantes. Si no queda alguna duda, voy a concluir hasta aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien sobre la actividad? Maestra, en el recuadro que marcó de los horarios muertos, ¿se pueden poner también? ¿O Sí, lo que nosotros hagamos a esa hora? sí, o sea, si no tienes nada que, por ejemplo, digamos, que antes de esta clase no tienes nada que hacer, no se llena, no se pone nada. Por ejemplo, yo terminé de comer a las 2 y de 2 a 5 no tengo nada que hacer, entonces lo voy a dejar vacío. Solo voy a llenar las horas que sé que tengo que hacer algo o que he planeado hacer algo, que por decirlo así le di 1 hora. Todo lo demás lo vamos a dejar vacío. No me lo tienen que llenar todo, no es necesario llenarlo todo. Pero sí, ¿algo más, Uriel? ¿Una otra pregunta? No, nada más era eso, maestra. Muchas gracias. Entonces, voy a terminar la grabación.